Saludos y bienvenidos nuevamente a su programa de Pan Oncology Talks. Les habla Marcia Cruz Correa, gastroenteróloga oncóloga y miembro de este equipo. Y hoy les tengo un invitado súper especial. Y tengo que decir que es súper especial porque, aunque ustedes no lo crean, él fue mi estudiante. Y tengo que decirlo, perdón. Doctor Juan Manfredo Márquez, con S. Lespier. Bienvenido, bienvenido a este programa. Gracias por estar aquí con nosotros. Claro, siempre a la orden aquí. Gastroenterólogo, hepatólogo y experto en un montón de cosas. Que incluye, ¿verdad?, el tema de enfermedad inflamatoria del intestino y el tema de cáncer. Y hoy vamos a hablar de varias cosas, pero antes de empezar todo esto, quiero que te presentes. ¿Dónde estudiaste? ¿Qué estudiaste? Pues yo estudié en el recinto, me gradué, hice mi residencia también en el recinto de ciencias médicas. ¿De medicina interna? De medicina interna y gastroenteróloga, hice el fellowship nuevamente también en el recinto. Me gradué en el 2017, me hice una maestría en Johns Hopkins en 2017-2018. Ahí somos igualitos. El doctor y yo tenemos la misma alma mater. Bueno, tenemos las dos mismas alma mater, la UPR y la Universidad de Johns Hopkins en Maryland. En Maryland. Y de ahí pues me regresé a Puerto Rico. ¿Dónde están las oficinas? Ahora mismo mi oficina central está en Manatí, en la facilidad de Doctor Center en Manatí. Y hace un año empecé aquí en Pan Oncology los viernes y con mucha alegría de ser parte de este equipo. Muchas gracias. Estamos ahora mismo, para los que nos están viendo, en las facilidades de Pan Oncology en Ciudadela. Ciudadela está en Santurce. Y en el segundo piso de donde estamos nosotros está la clínica de Doctor Center Hospital Orlando Health. Para los que ven algunos de estos programas, tenemos varios programas con profesionales, médicos y nutricionistas, psicólogos del equipo de Doctors que hemos grabado allá arriba. Sí, Así que el doctor y yo compartimos una misma unidad de endoscopía del sistema, ¿verdad?, de Doctors, que de verdad la cogimos de cero y estamos cada día, sí, ya funciona, estamos haciendo endoscopía, colonoscopía. De todo. De todo, de todo. De todo. Así que con ese mismo tema de la colonoscopía, yo quiero hablar un poco de colonoscopía. Claro. ¿Qué es una colonoscopía? La colonoscopia es un estudio que nosotros hacemos para evaluar el tracto gastrointestinal grueso o el colon, ¿verdad? Que eso es lo que nos hacemos. Y se hace por una serie de diagnósticos o síntomas del paciente, porque es la única visualización directa que tenemos para el intestino, que ahí podemos evaluar, ¿verdad?, patologías que a lo mejor no se puede ver con la simple clínica. Por ejemplo, un sangrado gastrointestinal, puede ser varias cosas, pero con la colonoscopia nos ayuda a definir qué es, cómo tratarlo y cuál es el pronóstico. Así que es una medida que todo médico tenemos, ¿verdad?, para poder hacer un diagnóstico certero y un tratamiento adecuado. Y esa colonoscopia, me gusta decirlo porque la gente le tiene como que medio miedo. Cuando tú dices la palabra que te vamos a hacer una colonoscopia, ¿verdad? Y esta grabación la estamos haciendo en marzo, que es el mes, ¿verdad?, de la alerta, mes de alerta para la prevención de cáncer de colon. Y cáncer de colon, ¿verdad?, hay diferentes métodos que utilizamos para hacer esa prevención y uno de esos métodos es la colonoscopia. La famosa colonoscopia. Claro. ¿Cuáles son las indicaciones para hacer una colonoscopia para prevención o diagnóstico temprano de cáncer de colon? Pues según, ¿verdad?, para la detección de cáncer de colon tenemos que evaluar el paciente, ¿verdad? Hay pacientes que no tienen historial familiar, que no tienen síntomas, que básicamente es lo que decimos que es un paciente completamente saludable. A esos pacientes, según las guías, ¿verdad?, de Estados Unidos y Puerto Rico, pues siempre se vamos a recomendar a los 45 años. ¿Por qué? Porque en los últimos años hemos visto que los cánceres ocurren más o menos a una edad temprana, entre los 45 y 50 años, y siempre queremos hacer una detección temprana. Pero en Puerto Rico nosotros somos hasta más agresivos. Somos más agresivos. Prevenimos más. Porque no para darle las gracias a usted, pero ¿verdad?, hace unos años se estableció una ordenanza, creo que fue en el 2014, 2014 fue la donde ya a los 40 años ya tenemos que empezar a hablar con los pacientes de la alternativa, ¿verdad?, incluyendo colonoscopia o cualquier otra alternativa de discernimiento. Muy bien. Y esa colonoscopia, ¿verdad? Y quiero enfatizar esto, ¿verdad?, porque algunas personas que nos están viendo dicen, ¿quién hace la colonoscopia? Esa es la primera pregunta. ¿Quién la hace? Pues la colonoscopia la hace un gastroenterólogo o un cirujano, ¿verdad? ¿Qué tipo de cirujano? Un cirujano colorectal. Ok, cirujano colorectal o cirujana colorectal. Ellos tienen un entrenamiento adicional, ¿verdad?, de 1 o 2 años, depende de dónde vayan, y aprenden, ¿verdad?, la parte de la tecnología de la endoscopia. De la tecnología.
Claro, pero ¿verdad? El gastroenterólogo es el médico. O Es sea, nosotros correcto, somos no somos médicos médicos que internistas nosotros, primero. que aparte, ¿verdad? De hacer el estudio, nosotros podemos, ¿verdad? Brindar el tratamiento adecuado y guiar al Correcto. paciente. Y eso es importante decirlo porque Ajá. aunque nosotros trabajamos de día a día con los relacionados con los Cirujano rectales, colorectal. Ujú. ¿verdad? Nosotros también, ¿verdad? Proveemos algo adicional Absolutamente. sobre eso. En adición a eso, ¿verdad? Sabemos que la colonoscopia es una herramienta que nos ayuda no tan solo para el cernimiento, sino Ajá. también para evaluar si el paciente está mejorando o no en Ok. cierto tipo de condiciones, Ajá. y también es una ayuda a poder guiarle el tratamiento. Y Correcto. eso es bien importante que el paciente sepa porque muchas veces lo ven solamente como una manera diagnóstica que hay a los 40 Me ya tengo me que tengo que hacer, ajá. hacerlo, pero de verdad es una medida, como yo le digo, es como hacerle una mamografía a un Muy paciente, bien. como hacerle una Ajá. placa de pecho, Sí. como A hacerle, un ¿verdad? fumador. Un Ujú. PCA a los pacientes a los hombres después de Ajá. cierta edad, Sí. o, ¿verdad? Una prueba de Papá Nicolau a las mujeres, o sea, es una prueba de cernimiento como cualquier otra. Muy bien. Enfocada, ¿verdad?, en detección temprana del Amén. cáncer o detección de los pólipos. Claro, Porque la colonoscopía, ¿verdad?, a diferencia de los otros métodos que tenemos, puede no solamente diagnosticar el pólipo, sino que nosotros podemos tratar. tratarlo y Tratar, que eso es removerlo. importante, porque con la Ujú. colonoscopia nosotros podemos remover tumores pequeños o tumores que están en su fase inicial Ajá. y podemos hasta prevenir una cirugía Sí, o sí. inclusive obviamente O una quimioterapia eliminarla. o eliminarla. Por eso es que, ¿verdad? Que nosotros como gastroenterólogos decimos que la colonoscopia no es tan solo diagnóstica, sino terapéutica, Terapéutico. ¿verdad? Y con una colonoscopia vamos a prevenir el desarrollo de cáncer de colon. Ujú. Y eso, ¿verdad? Yo creo que es una forma bien positiva de verlo, ¿verdad? Sí. Que aunque nos cueste, ¿verdad? Porque el paciente siempre va a tener miedo de qué, de la De la preparación, de preparación. la Fíjate, dieta, y ese ese es el punto, bread and butter, ese es como un tabú. es O un sea, tabú realmente la colonoscopía es un procedimiento corto. Estamos hablando de media hora probablemente en todo el sí, entre todo el procedimiento. procedimiento, Lo más complicado, y realmente no es ni complicado, es prepararse, ¿verdad? Limpiar ese es la intestino preparación. el día, Es el lo día más que previo. sufre. Como yo digo al paciente, lo Ajá, peor que tú tienes no es el procedimiento, es la exacto. preparación. Y realmente la preparación es una noche. Es una noche, eso es verdad. Y el Y puede procedimiento salvar la vida. y puede salvar la vida. Y no Así tan mismo. solo eso, que al otro día se hace bajo sedación, o sea que el paciente no siente nada, No hay dolor, eso es otro no mito. hay dolor, Ujú. y cuando se levanta la mayoría de los pacientes se quedan en shock porque dicen como que ya empezamos, ya terminamos Y no, y sí, no ya le se creen a hizo uno. Yo todo. a veces tengo que sacar la foto, Sí, ¿verdad? Me exactamente. pasa lo mismo. Me Dice, pasa doctor, todos ¿usted los me hizo días. esto de verdad? Sí, así mismo. Y después se van para la casa, tienen un día de descanso, y sus actividades van a normalizar al otro día Muy bien. completamente. Van a ir a trabajar, a jugar, a hacer Sí. deporte, lo que quieran. ¿Y cada cuánto? ¿Verdad? Dijimos que una colonoscopía, comenzamos a los 40 años. ¿Cada cuánto tiempo? Pues según lo que nosotros le recomendamos a un paciente que no tenga historial familiar de cáncer de colon o no tenga Ujú. historial personal de cáncer, siempre se la vamos a recomendar de 5 a 10 años dependiendo de lo que encontremos. Claro, Ok. eso va a cambiar. Si Oh, encontramos ¿por qué va a pólipos, cambiar? Ok. porque si Ujú. encontramos pólipos o lesiones premalignas, ¿verdad? Como yo trato de Ujú. a veces decirle al paciente para, ¿verdad? Que se ponga un poquito más serio con lo que encontramos, Sí. eso puede cambiar que la colonoscopia sea al año, a 3 años o 5 años, ¿verdad? Ok. Dependiendo de la cantidad o el estadio de los pólipos. Ok. ¿Cuándo Eh, sería repetir una colonoscopia? En un año. en un año sería un pólipo que sea de alto grado, Ok. que no se haya podido remover por completo, Ujú. o lo otro es que la preparación no ha sido adecuada. Y eso es importante, porque si no está limpio el intestino, ¿cómo el médico, el doctor, la doctora va a poder evaluar ese colon? Así que esa No, limpieza, y es importante, vamos a recordar de eso. Nosotros hicimos un videíto que lo pueden buscar, que es las 4 maneras de de cómo limpiarse. limpiarse. Y Sí, nosotros pusimos hasta el bolite, puse yo allí, o sí. sea, lo pusimos todo, ¿verdad? Búsquenlo, dije, pasen eso. Si no está limpio, no No es puedes hacer una, tu trabajo. exacto, no podemos certificar que es una colonoscopia que cumple con los estándares de Ujú, calidad y no podemos, ¿verdad?, certificarle al paciente que se la puede hacer en un tiempo prolongado, porque el riesgo que ujú. vamos a tener como gastroenterólogo es que podemos fallar Sí, y y no queremos decir, fallar ajá, ujú, y que después en la próxima evaluación tengamos algún tumor crecido. sí, eso Así no, que es bien importante que el paciente, ¿verdad? Esto es algo dinámico, esto es un teamwork, el paciente tiene que hacer su juntos, parte y correcto, nosotros vamos a hacer nuestra parte. muy Pero al bien. final lo que queremos es que el paciente esté sumamente limpio y que se le hace un Ujú, diagnóstico adecuado para ujú, poderle decir con una garantía de que, mira, en 5 años te puedes hacer la colonoscopia y el riesgo de es desarrollar un mínimo, pólipo es mínimo. mínimo, muy bien. Antes de cerrar este capítulo, quiero mencionar, preguntarte dos cosas, Sí, ¿verdad? Hablamos ya de la colonoscopia.
¿Cuáles son otros dos métodos, verdad? Y quiero que hablemos rápidamente sobre el método nuevo que tenemos de prueba de sangre mezclada con algo más en la excreta, o sea, Sí, la nueva, el famoso Cologuard. sí. Y el otro que quiero hablar es las muestras de sangre. ¿Qué es esta prueba nueva de Pues, sangre o prueba molecular en la excreta? excreta. Ajá, Pues el Cologuard, ¿verdad? Que ajá. es realmente el Ese es nombre el nombre de la de la compañía. compañía, Ajá, pero ajá. es el Fecal DNA Test, Ok, ¿verdad? ok. Es una prueba muy específica Ajá. que se hace con una prueba discreta que el paciente la puede tomar en la facilidad de su casa, no Ok. tiene que ser en ningún centro ni nada, Ujú, donde esa muestra se va a ver rastros del DNA de sangre. ok. Y entonces es una prueba que es específica, sensitiva, al Ajá. punto de que si sale negativa se puede repetir en 3 o 5 años. De 3 a Y eso 5 se años. lo, O sea, que es una ¿verdad? prueba discreta. Es una prueba discreta y lo importante de saber es que Ujú. el paciente tiene esa opción, Muy ¿verdad? bien. Y Porque eso hay es pacientes, importante. Hay gente que claro, no se quiere hacer sí, y también nada. sabemos que hay pacientes que tienen un historial médico complicado que a lo mejor le Sí. da un poquito de miedo y pues tenemos una opción, ¿verdad? Que podemos ayudar a hacer una detección. Claro, es Excelente. importante mencionar, y eso siempre se lo digo a los pacientes cuando doy esta opción, que si sale positivo, Ujú. siempre hay que hacer la colonoscopía, ¿ok? Correcto, ¿Por qué? correcto. Porque tenemos que asumir que dio positivo por un pólipo de alto grado o un tumor en su etapa temprana. Así que es una opción, pero el compromiso entre el paciente y el médico es que si sale positivo, la prueba de Ujú, molecular de excreta o Cologuard, que ujú. entonces el compromiso es que seguimos para una colonoscopia. Colonoscopía, Ok. claro. Sí, Exacto. porque Eso si no, no es, eso decimos es nada. bien importante Ok. porque pues el paciente. Y la nueva que salió Ajá. hace poco Ajá. es lo que llamamos un ctDNA. Es un Ok. Circulating Tumor DNA. Ok. Esta prueba O sea, una muestra de sangre, es estamos una hablando. muestra de Ok. sangre no invasiva, Ajá. ¿verdad? Que se ha probado recientemente, pero, ¿verdad? No para cernimiento. Ok. Se le está recomendando a los pacientes que ya tienen un diagnóstico de cáncer. ¿Por Ok. qué? Porque esta prueba va a encontrar en la sangre Ujú. muestras del DNA del tumor. Ok. Lo bueno es que en pacientes, por ejemplo, que ya tienen el diagnóstico, te podemos hacer una manera no invasiva, Ujú. rápida y Ujú. con una alta sensitividad si hay una recurrencia, si Sí. está respondiendo al tratamiento, que es sumamente importante porque sabemos que son pacientes que están afectados emocionalmente y quieren ver una mejoría y es una manera que, ¿verdad? Que cada cierto Sí. tiempo podemos decirle, mira, los números están mejorando, hay Ujú. una alta probabilidad que estás respondiendo al tratamiento y de lo contrario, si no Ajá. estás respondiendo, pues cambiar la Cambiamos. tratamiento. Sí, y esto es bien importante, y no te quiero interrumpir, porque realmente por años todos tratábamos de tener esta famosa prueba de sangre Ujú, para poder medir la replicación tumoral. Y no claro, la tuvimos hasta hace par de años nada más. O sea, exacto. antes utilizábamos el famoso CEA, ¿te Sí, acuerdas? el CEA, Carcino Embryonic Antigen. sí, sí. Para los médicos que nos están escuchando, ¿verdad? El CEA no es No es una prueba diagnóstica no es una prueba de detección tampoco, y de ¿verdad? Ni detección detección. tampoco. Correcto. Y sabemos, ¿verdad?, que eso puede estar elevado por un sinnúmero de condiciones, ¿verdad? Sí, sí. Esta prueba, No es ¿verdad? CA, es otra, No es la CEA, metodología. el Ujú. ctDNA Ajá. va a detectar DNA del tumor, ¿verdad? Ok. Y hay dos tipos de pruebas. Y el Senegal, creo que es el nombre, Sí. es mucho más impresionante porque va a ser el marcador de tu mismo tumor. Ah, sí. Ese es el Así que Signatera. es Signatera, Sí, discúlpeme. Signatera, sí, Y el sí. Signatera, Ajá. pues nos va a ayudar a saber, ¿verdad? Que de tu tumor, si tú tienes, ¿verdad? Recurrencia, estás Sí. respondiendo, o de lo Oh, otro, ¿verdad? Desgraciadamente, si puedes tener algún tipo de lesión de metástasis, eso es importante porque desgraciadamente en cáncer de colon muchas veces se asume que después de la cirugía es curativa y se ujú. pierde el paciente Sí. y El tenemos que evitar seguimiento. eso. El Ujú, seguimiento con el oncólogo es sumamente ujú. Y el importante y gastroenterólogo con con el nosotros. gastroenterólogo, Ujú. pero es importante que el paciente, ¿verdad?, sepa que tiene una condición que tiene que seguirlo. Sí, yo Y voy a esta repetir prueba, eso otra vez, porque esto es demasiado importante y a muchos se nos olvida. sí. Escuchen otra vez lo que dijo el doctor. Paciente que fue diagnosticado con cáncer de colon, ¿verdad? Aún en etapa temprana, Ujú. aún después de la cirugía, ¿verdad? Etapa temprana, cirugía, necesita un seguimiento. Seguimiento. ¿Por cuántos años, doctor? Yo diría que por vida. Tiene que ser Ah, toda su vida, ¿verdad? sí, Porque aunque nosotros siempre vamos a esperar que eso nunca recurra, no podemos garantizarlo. sí. Y el paciente se tiene que hacer sus colonoscopías, Ujú, ¿verdad? sí, son ¿Verdad? Que seriadas, tenemos ajá, que son seriadas, que va de ajá, 1 año, después 3 años, y si tiene 2 colonoscopías negativas hasta 5 años, ujú, pero tiene que seguir con el oncólogo ujú. y hacerse sus pruebas para
si hay alguna posibilidad de recurrencia, cógelo temprano. Cogerlo temprano. ¿Verdad? Nosotros tenemos mucha fe y queremos en la medicina de precisión y por eso el tema de hoy, ¿verdad? Que vamos desde hacernos la colonoscopía, ¿verdad? Como un método de prevención, diagnóstico temprano, hasta seguir al paciente con pruebas moleculares en la sangre. En la sangre. Que eso no existía. No existía. O sea que es una revolución. Es una revolución. Es una revolución. Y es importante porque le da el acceso al paciente de que, ¿verdad? Que es una forma sumamente no invasiva. Que solamente un laboratorio que se puede hasta asumir que es de rutina, el paciente se lo puede hacer con la tranquilidad de que no se tiene que someter a un procedimiento si no quiere y ninguna prueba de imagen, ¿verdad? Que son las alternativas que teníamos hace pocos años. Y esto, ¿verdad? Va a cambiar por completo. Sigue cambiando, incluso, y con esto cerramos, ¿verdad? Hay varias compañías que están utilizando una metodología bien similar, ¿verdad? Lo que llamamos las pruebas de en inglés Next Generation Sequencing, que no es otra cosa que el PCR, pero bien sofisticado, en donde ya se está moviendo a utilizar métodos como este para hacer cernimiento de cáncer de colon. Todavía no están, ¿verdad? No estamos ahí, pero ya hay múltiples estudios de investigación y nosotros incluso el doctor y esta servidora y otros miembros del equipo vamos a estar trabajando en un protocolo de una compañía a nivel nacional que la idea es desarrollar una muestra de sangre para hacer cernimiento de cáncer y pólipos. O sea, esto es la nueva tecnología, la nueva era. Claro. O sea, y yo estoy seguro que si le dices a un paciente, ¿qué quieres hacerte? ¿La prueba discreta? ¿La colonoscopía? Un paciente sin historial familiar, un paciente sin síntomas, o una prueba de sangre. ¿Qué van a decir? Claro, y que la alternativa, porque, claro, o sea, que es lo importante. Que es bien importante porque desgraciadamente al día de hoy, como usted dijo, siguen muchos tabú, que hay pacientes que no quieren hacerse ningún tipo de prueba, ya sea por miedo o por simplemente que no quieren hacerse un procedimiento y le damos alternativas, que es lo importante, porque lo que queremos es detectarlo. Detección temprana para prevención. Amén. Y con eso vamos a brindar por nuestra salud, vamos a prevenir el cáncer de colon. PanOncology Trials, la ciencia más avanzada para su salud, gracias al doctor Marqués Lespier que se unió a nuestro equipo de PanOncology y nos presentó un resumen precioso de cómo prevenir y detectar temprano el cáncer de colon. Amén. Suscríbanse.